A ver, Sí, profe, se está viendo. bien, perfecto. Entonces, largamos. Le voy a pedir que me avisen si hay alguien que quiere entrar a la clase, porque yo a partir de esta presentación en pantalla completa no veo si alguien quiere ingresar. Bueno, tal cual como les venía comentando, el tema de la energía solar es un tema muy importante desde el punto de vista de la economía y fundamentalmente de disminuir la contaminación ambiental. El tema es que por allí se difunden conceptos que son equivocados y hacen confundir a muchos instaladores o inversiones. Hay una energía que proviene del Sol, no voy a entrar a describir la característica del Sol y su relación con nuestro planeta para no perder tiempo, porque esto es simplemente una información muy, digamos, muy escueta a los efectos de que, bueno, voy a tener que escapar para poder darle ingreso. Eh, El Sol emite una determinada cantidad de radiación solar que llega a la Tierra, una fracción de esa emisión solar, que se considera de 1367 más menos 7 vatios por metro cuadrado, que eso equivale a 4371 joule por metro cuadrado y por hora, o lo que es lo mismo 1164 kilocalorías por metro cuadrado y por hora. Estos valores se los hago saber porque no se le puede sacar, no puede obtener de un colector solar más energía que esta. De manera que esta es una constante solar que hay que tenerla muy presente. A los efectos del dimensionamiento, o sea, nosotros cuando vimos agua caliente, que esto forma parte del dimensionamiento de agua caliente, ¿qué veíamos? Relevábamos el caudal, el consumo, la demanda de agua caliente y dimensionamos un calentador a gas o eléctrico o a otro combustible conforme a esa demanda. Acá nosotros tenemos nuestra fuente de energía que es el sol, pero tiene sus limitaciones a lo largo del día, a lo largo del año y según la época del año, que ya lo vamos a ver en particular. Ahora, de toda esa energía, no toda llega a la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Bueno, porque se pierde por reflexión, por contaminación atmosférica, por una serie de circunstancias. Solo el 90% de la radiación incide sobre la superficie de la Tierra, la que está compuesta por unos determinados valores del espectro de luz, que nosotros podemos evaluar que el mayor aprovechamiento está en la radiación infrarroja como aprovechamiento térmico. Toda la parte de frecuencias próximas a la radiación roja y la infrarroja cercana, es decir, no la de muy baja frecuencia, sino la cercana al espectro de luz visible, son las que nosotros podemos aprovechar en concepto de calor por radiación solar. De manera que tenemos que tener presente algunos aspectos. Este valor que acabamos de indicar y también la época del año. La Tierra gira alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica, pero también el plano de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol no mantiene una perpendicularidad del eje de rotación con el plano de traslación, de motivo por el cual
se dan las estaciones. Y así tenemos el solsticio de junio y el solsticio de diciembre, y entre medio, por supuesto, los equinoccios. Nosotros vamos a dimensionar un panel solar con una orientación que está en función de la situación de mayor dificultad. Entonces, bueno, en función de la latitud terrestre en donde nos encontramos, vamos a tener que orientar el panel solar hacia el norte, en el caso nuestro que estamos en el hemisferio sur, y orientar el panel hacia el sur en el caso de estar en el hemisferio norte. El tema es qué inclinación se le da a ese panel. Bueno, va a estar en función de la latitud terrestre en donde está posicionado ese panel. Ese es uno de los aspectos a considerar, en donde tenemos una variante angular que va desde aproximadamente unos 25 grados hacia el este y otros 25, 30 grados hacia el oeste, a los efectos de tener la mejor ganancia de radiación solar. Los otros valores que se alejan de esa orientación pueden tener algo de ganancia solar, pero es muchísimo más reducida. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es los conos de sombra, los elementos que pueden llegar a afectar en cuanto a la restricción de la radiación solar sobre esos paneles. Realmente hay mucho de esto para hablar, pero lo hago muy resumido porque si no, no terminamos más. Bueno, esta es una imagen que se los muestro con algunas precauciones. Esta es una imagen creada para los habitantes del hemisferio norte, que muestra un poco el recorrido del Sol según la época del año. El Sol sobre el solsticio de invierno, acá dice 21 de diciembre, para el caso nuestro es el 21 de junio, se encuentra mucho más acostado sobre el norte. Acá indica el sur porque obviamente, como les decía, está dado para el hemisferio norte. En el equinoccio está en un promedio, y en el caso del solsticio, el Sol está en posición mucho más vertical. Y observen otra cuestión. El naciente y el poniente tienen una mayor amplitud horaria. Por lo tanto, normalmente cuando yo diseño un equipo solar, lo voy a diseñar en situaciones próximas al solsticio de invierno, que es donde más voy a requerir esa aportación solar. De esa manera, voy a orientar ese panel y le voy a dar una inclinación que va a estar fundamentalmente determinado por la latitud en relación al hemisferio que corresponda. Nosotros en nuestra Córdoba estamos más o menos a unos 31 grados de latitud sur. Normalmente los paneles se instalan a el valor de la latitud correspondiente más unos 10 grados. De manera que en nuestra Córdoba estaríamos instalando el panel a unos 40, 45 grados en relación a la horizontal. Con eso logramos el mayor aprovechamiento. No obstante, les voy a mostrar una tablita que se las he anticipado en la clase anterior, que es esta. ¿Qué sucede con las distintas inclinaciones del panel en relación a la horizontal y al mes del año? Este
Esta tabla fue creada para una latitud, es una experiencia elevada en la cercanía de la ciudad de Buenos Aires, por eso dice aquí latitud 35 grados. Córdoba está a 31 grados 24 minutos de latitud sur. Observen ustedes, más allá del tipo de panel que podamos instalar, las características de cada uno, por eficiente que sea cada uno de los paneles que se instalan, no pueden obtener mayor cantidad de aprovechamiento calórico que el que entrega el propio Sol. Tengan en cuenta que esto es una radiación, una intensidad de calor sobre superficies horizontales, inclinadas, pero para días de sol, días radiantes, días sin nubosidad. La nubosidad, depende de las características, va a eclipsar esa radiación solar. Obviamente que hay penetración de radiación infrarroja y ultravioleta, pero no va a ser para nada la misma. Estos valores están dados para la máxima radiación. Fíjense, obviamente, en el mes de enero, obviamente estamos en el solsticio de verano, por lo tanto, el Sol está prácticamente no perpendicular a la superficie terrestre de nuestra latitud, pero es donde se obtiene prácticamente el mayor rendimiento, 5.730 kilocalorías por día y por metro cuadrado. Cuidado, por día y por metro cuadrado, no por hora. ¿En qué situación vamos a colocarnos nosotros? Vamos a colocarnos en los meses de junio o julio, que es donde más vamos a necesitar el aprovechamiento solar. Y conforme a la inclinación, fíjense que ahora, si yo pongo el panel en posición horizontal, en los meses de junio o julio voy a tener una baja radiación en relación si yo le doy una inclinación de 35 a 45 grados. Fíjense lo que yo les decía recién. ¿Cómo debo inclinar el panel en relación a la horizontal? Le dije la latitud más 10 grados. Fíjense, entre 35 y 45 tengo el mayor aprovechamiento, estoy hablando de los meses de junio y julio, con una inclinación de 45 grados. Estos son valores reales obtenidos de un heliógrafo y de un estudio que hizo la Universidad de Buenos Aires, de manera que es bastante confiable. Esta muestra es a los efectos de que ustedes puedan hacer una perfecta determinación del calor que pueden llegar a aprovechar. No me gustaría que alguien le diga que un panel solar puede llegar a tomar 10 o 12.000 kilocalorías por día y por metro cuadrado, porque eso es una mentira. Es algo de lo que yo les anticipé la clase pasada. Hay muchas personas, y lo digo con un poco de conocimiento, de experiencia, que con el ánimo de vender hacen cualquier cosa. Y bueno, el motivo esto es que ustedes tengan la información adecuada como para discernir. No estoy diciendo de ninguna manera que el sistema de calentamiento solar no sirva, ni que no tenga rendimientos ni aprovechamientos adecuados. El objetivo de esta información es lograr que se instalen la cantidad y tipo de paneles suficientes para satisfacer la demanda de cada una de las obras. Tipos de paneles, hay de distintos tipos. Nosotros vamos a observar o trabajar con los más comunes. Se puede calentar agua con una manguera de riego o con unas botellas PET, como dicen algunos que se pueden hacer un colector solar con botellas PET reciclables, y sí, calentar se puede hacer. Obviamente la eficiencia es muy baja. Realmente, así como se gana calor, también se pierde calor por la falta de aislación.
tengamos en cuenta que todo elemento que es capaz de recibir calor, así como lo recibe, si no tiene un sistema de aislamiento térmico adecuado, cuando no hay radiación, de la misma manera que captó esa radiación, así también la emite. Por lo tanto, en las horas del día sirve como captor y en la hora de noche sirve como emisor. Por lo tanto, hay que ver de qué manera y cómo puedo lograr los aprovechamientos. No creo que a la noche nadie vaya a salir a ponerle un abrigo, una cortina, un cobertor a los paneles para evitar la disipación térmica. Bien, hay colectores del tipo parabólico, prácticamente se usan para grandísimas producciones y pueden ser para almacenar agua caliente y o vapor. Están los colectores de tubos al vacío, colectores del tipo atmosférico. Están los tubos con una vaina introducida sobre el tubo del vacío conocido como heat piping. Y están los otros sistemas de colectores de placa plana que son más bien utilizados desde las latitudes de cero, o sea, desde el Ecuador hasta los 30, 35 grados de latitud. En latitudes mayores, y realmente los paneles de placa plana tienen un muy bajo rendimiento. Quiero hacer notar que es algo obvio, pero bueno, lo voy a indicar. Estamos informando sobre sistemas de colectores solares para agua caliente sanitaria, ¿no? Porque obviamente tenemos otros tipos de paneles que son para captación de energía fotovoltaica, electricidad. No es el caso de esta exposición, simplemente se los muestro, que generan una cantidad de corriente importante. En este caso, la imagen que están viendo es para mover un sistema de bombeo en lugares como, a ver, por acá creo que lo decía, bueno, no lo dice, pero es la localidad de La Rioja, Catamarca, que durante las horas del día funciona el bombeo, transformando la energía solar en energía eléctrica. Hay otros sistemas de grandes producciones que orientan, un sistema de espejos que orientan la radiación solar a un colector único, y de allí ese colector, por medio de una transformación termo-hidráulica, produce una generación eléctrica. Y están los otros colectores, concentrador de focalización lineal, que pueden ser parabólicos o hiperbólicos, que tienen un colector del tipo pantalla y toda la captación solar la dirigen hacia estos tubos, que acá se pueden ver un poco mejor. Esta es una vista más cercana, muestra la proyección y el tubo donde incide toda la radiación solar. Estos tipos de sistemas normalmente no son, o son muy poco utilizados en obras de arquitectura o de baja producción de calor. Estos son más bien para producciones en lugares en donde podemos tener producciones para satisfacer demandas de un poblado o de una localidad. Bueno, en relación a los paneles, empezamos con los de placa plana, que tienen sus ventajas y sus desventajas. Son paneles que son mucho más baratos y resistentes que los de tubos al vacío, pero de un poco menor de resistencia. Está compuesto de una caja en donde se aloja el sistema de aislación térmica,
y normalmente la colección o absorción de calor los realizan tubos, generalmente lo ideal es que sean de cobre, con superficies pintadas lo más oscura posible, ahí está indicado con el número 6. ¿Y qué pasa? Estos tubos reciben la radiación solar, calientan el agua, pero a los efectos de evitar que esa agua que calentaron se enfríe, tienen que tener una protección que realice el efecto invernadero, es decir, ganar calor, pero evitar que ese calor se disipe. Es decir, logro la absorción de calor, la, eh, la transferencia hacia los tubos y de los tubos hacia un almacenamiento. Evidentemente que parte de ese calor que entra se disipa. Mucho de ese calor se disipa por radiación y también por el estado de la superficie. Si la superficie, por diversos motivos, por razones obvias, superficie se posa polvo ambiental, tierra, hojas, etcétera, obviamente eclipsa o disminuye la ganancia solar. Por lo tanto, si bien el trabajo de mantenimiento que necesita un panel solar es reducido, bueno, hay que hacerlo. ¿Cómo? Con limpieza. Es la forma de lograr que tenga la mejor ganancia posible. Otra de las cosas que suelen ocasionarse en los paneles es el granizo, un tema que prácticamente al panel de placa plana no lo afecta, pero los tubos al vacío sí. Ya vamos a ver de qué manera se lo puede proteger y simultáneamente evitar la disminución de la ganancia solar que puede ocurrir por efecto de esa protección. Bueno, como les decía, recibe el panel a través de la penetración del vidrio, logra la transferencia térmica y parte de ese calor se disipa. Lamentablemente el sistema no tiene una aislación infalible, algo de calor se disipa, tanto por radiación, por reflexión, por conducción. No por convección, porque aquí no hay circulación de aire. Bueno, esta es una imagen similar a la anterior y aquí muestra también los rendimientos que se van teniendo de acuerdo a la cantidad de vatios y fundamentalmente la diferencia de temperatura que hay entre el tubo y el ambiente. Una de las formas de calcularlo es esta: la temperatura de entrada y la temperatura ambiente hace que la curva de rendimiento varíe según estas diferencias de temperaturas. Este es un panel de placa plana instalado sobre un tejado. Han aprovechado directamente la inclinación de este tejado para instalar el panel. No siempre es posible esta situación, todo dependerá de la orientación y la latitud a la que estamos, a la que nos encontramos. Bueno, creí que había entrado alguien. Bien. Estos son otros sistemas de paneles de placa plana. Aquí pueden ver una situación en donde hay una elevada cantidad de paneles para satisfacer una demanda importante. En este caso es de un hospital. Observen una situación: los caños que llevan el agua caliente están totalmente aislados con espuma de poliéster y revestidos con un film de aluminio. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta en todos los paneles es el sistema de venteo por sobrepresión. Normalmente esto ocurre en los meses de verano, en donde, bueno, hay poca demanda de agua caliente
y hay una alta captación solar. Y en ese caso puede darse situaciones en donde la temperatura se eleve importantemente y pueda aumentar la presión de manera tal que es necesario instalar venteos en el sistema. Aquí tienen una vista posterior en donde pueden ver el sistema de soportes. Esto es muy importante en las cubiertas de techo, de realizar la nivelación adecuada, la soportería que corresponde, la orientación, los conos de sombra, etcétera, a los efectos de lograr el mayor aprovechamiento posible. Obviamente, el diámetro de estas tuberías, la aislación y todo lo demás, está en función de la demanda de agua caliente. Acá pueden ver en esta parte superior la colección de agua caliente y tiene aquí un tubo que baja y descarga sobre la cubierta. Esto se ha hecho de esta manera para evitar que la descarga de vapor pueda llegar a afectar a alguna persona y quemarla que suba a este nivel. Y aquí lo que están haciendo es descargarlo directamente hacia abajo. Pues realmente el agua puede llegar al estado de vapor. Bueno, aquí tenemos distintos casos de paneles, panel de placa plana, panel de tubos un poco de mayor tamaño, y estos son tubos al vacío, ya lo vamos a ver en particular. Y bueno, el panel de placa plana se compone de una caja, un área de absorbedor, un área de apertura y un área total que realiza la absorción. Estos círculos que ven allí son los tubos que realizan la circulación del agua, que pueden estar en zigzag o pueden estar en sistemas emparrillados con una colección superior y una distribución inferior. De esta manera, tengo un distribuidor de agua fría en forma superior y una colección de agua caliente, perdón, la distribución de agua fría está en la parte inferior y la colección de agua caliente en la parte superior, obviamente por una cuestión de densidad, o también se puede hacer en zigzag, como ven este otro panel. Lo más importante, no es lo más importante, es una de las cosas más importantes que tiene el panel solar, es el aislamiento. Y fundamentalmente, ¿a dónde voy a almacenar el agua caliente? Muchos de los sistemas de colectores solares tienen un tanque exterior. Bueno, ¿por qué? Porque inmediatamente que va captando calor, va almacenando el agua en el recipiente lo más cercano posible. Pero ¿qué pasa? Ese termo o ese acumulador de agua va a quedar también expuesto a las bajas temperaturas de la noche o los vientos, etcétera. Por lo tanto, lo más conveniente es que el tanque que almacena el agua caliente se encuentre lo más resguardado y aislado posible de las pérdidas térmicas. Vamos al otro sistema, el sistema de tubos al vacío. Es un borosilicato que tiene dos tubos, uno dentro del otro. El periférico o exterior es transparente y el interior es un tubo que tiene un absorbedor o un elemento oscuro que produce la captación solar aún de las de muy baja frecuencia. Y entre ambos tubos tiene vacío. Eso es lo que logra un excelente efecto invernadero. Acá pueden ver el extremo del tubo, ahí se ve un labio, en donde esto se introduce dentro del tanque acumulador o dentro del colector solar, según cómo sea el sistema. Y ahí pueden apreciar el sistema de captación, que es un elemento que tienen de oscurecimiento para lograr la mayor captación debido al color. De esa manera, ¿qué pasa? La radiación solar penetra a través de este tubo incoloro y el agua
por una cuestión de densidad, ocupa la parte inferior y a medida que se va calentando, por el mismo tubo va a llenar este tanque acumulador. Este tanque acumulador tiene tomas de entrada y de salida de agua. Este es un tema que quiero remarcar. Muchas veces por error se conecta mal, y no tanto por error del instalador, sino por error del fabricante. Este tubo, los tubos de entrada y de salida pueden estar por arriba y por abajo, por el medio, por el costado, y por dentro, los tubos de captación o de entrada y salida de agua pueden estar todos por debajo. Lo que cambia es la altura en donde toman agua o entra agua a este tanque. Muchas veces se lo indica con color, con una arandela de plástico de color azul para indicar la entrada de agua fría, y para la salida de agua caliente se lo indica con un arandela de color rojo. Bueno, voy a decir algo un poco grosero, pero es a los efectos de graficar esto, a ver si lo tenemos indicado por algún lado. Acá, en la imagen inferior derecha, si bien esto no es lo que yo quería mostrarle, pero es a los efectos de graficar un poco la explicación que les venía dando. Supongamos que esta sea la salida de agua caliente que tiene la arandela de color rojo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, ahí van a conectar la salida de agua caliente, porque obviamente en apariencia el tubo de captación de agua se dirige hacia adentro del tanque y en la parte superior. Bueno, cuidado que muchas veces por error ponen la arandela roja donde no corresponde. Entonces, ¿cómo saber esto? Y bueno, muy fácil. Se saca el tapón y se mete el dedo o una varilla o un destornillador a los efectos de saber hasta dónde llega la captación. Esto se denomina normalmente pescador. Si la captación o el tubo este de conexión está en la parte baja del tanque, obviamente que no se trata de la salida, se trata de la entrada. Y si esta conexión está conectada a un tubo que se dirige a la parte superior o media, normalmente se toma agua caliente de la parte media del tanque y se deja la entrada de agua fría por la parte inferior y en la parte superior se deja una cámara de aire. Es a los efectos de lograr la estratificación adecuada del sistema de agua caliente de este tanque. Y debido al sistema atmosférico que tiene el panel de tubos al vacío, normalmente en la parte superior o trabaja con algo de aire o trabaja con muy baja presión de agua, debido a que estos tubos se introducen dentro del tanque con una junta de goma que no resiste muchas presiones. Más o menos no es recomendable superar los 2 o 3 metros de columna de agua. Por eso se denominan sistemas atmosféricos. Aquí pueden ver un sistema que justamente cuenta con un tanque regulador de presión, que si el tanque de reserva se encuentra a una altura muy grande, superior a los 3-4 metros, quedaría sometido este sistema a una presión que no resiste esta toma allí, esta junta que cierra, da la estanqueidad entre el tubo y el tanque. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca un pequeño tanque que tiene como efecto solamente, este tanque debe tener 10 litros de capacidad, no tiene más, a los efectos de que de mantener el abastecimiento, pero fundamentalmente de reducir la presión. Es decir, está trabajando con la altura de la columna de agua que tengo acá hasta acá. Porque si estos trabajan a una presión mayor, no funcionan como corresponde. Son paneles que trabajan a una presión determinada, 3 metros, no más. Y en este caso,
Desde acá hasta acá tendré un poquito más de 1 metro de columna de agua de presión. Acá tenemos la entrada de agua y la salida. Acá pueden ver la instalación en una vivienda con una adecuada orientación. Una de las cosas que hay que tener en cuenta justamente es eso, la orientación del panel y evitar que acá adelante tenga un árbol, un tanque, un edificio, un elemento que produzca sombra sobre el panel, ¿no? Porque eso es lo que le va a dar el rendimiento al sistema. Bueno, acá tenemos un sistema también de tubos al vacío, de baja presión también, pero en lugar de tener un tanque acumulador inmediatamente sobre los tubos, tengo un colector que, bueno, en este caso el caño está desnudo, le falta la aislación, pero todo el sistema de calentamiento de agua lo lleva a un tanque acumulador de agua caliente en donde almacena agua caliente. Estos tubos son solo captores. Acá tiene una particularidad, ven la sombra, acá no tienen un reflector inferior, que eso también le produce una mayor ganancia al sistema de tubos al vacío. Bueno, lo que estaba mostrando recién, hay un montón de cuestiones que hay que explicar sobre este tema porque es muy largo, pero bueno, a los efectos de graficar y andar un poco más rápido sobre la explicación. ¿Cómo es el montaje de estos tubos? Bueno, los tanques estos son tanques, generalmente son de acero inoxidable, de aluminio, pero tienen fundamentalmente una aislación importante, en este caso con espuma de poliuretano, y un forro de chapa exterior. Y bueno, a los efectos de lograr la introducción de los tubos dentro del tanque, se lo hace por medio de esta junta de goma que le da la estanqueidad. Completan el sistema, algo que, bueno, eso va a depender de si ustedes tienen otro sistema de calentamiento o no. Si el sistema es sistema solar solamente, donde ustedes no tienen otro apoyo, bueno, algunos sistemas de termosolares vienen acompañados de una resistencia eléctrica, que aquí está en la imagen inferior derecha, cómo están introduciendo la resistencia dentro del tanque y, bueno, después por estas borneras se conecta al sistema eléctrico. O sea, es un termotanque eléctrico o un termotanque solar con asistencia de un termoeléctrico. Si nosotros tenemos un calentador a gas, llámese instantáneo, de acumulación, o un boiler es decir, un tanque acumulador de agua o un intermediario, bueno, en esos casos yo podría prescindir de esta instalación eléctrica y simplemente utilizar el panel solar como precalentador. Muchos instaladores, muchas bibliografías recomiendan de que se utilice un sistema u otro. Bueno, eso es una cuestión de criterios. Yo creo que el sistema de panel solar, y sería el único caso donde se pueden conectar en serie. Es decir, nosotros tenemos termotanques a gas, los termotanques a gas se conectan en forma paralela. Si tengo caldera, como lo vimos en la clase pasada, se conectan en forma paralela. No que un termotanque reciba el agua caliente de otro, no, todos aportan al sistema. En cambio, en este caso, ya vamos a ver los sistemas de conexión, yo podría utilizar, debido a que el termosolar en determinadas horas del día no tengo producción de calor, lo puedo utilizar perfectamente como precalentador. Otro de los elementos que componen el sistema, como en el caso de los termotanques a gas o calderas,
Es un sistema de protección contra la oxidación. Estos también tienen ánodo de magnesio. Esta imagen que ven arriba de la izquierda y en esa misma imagen, estas dos imágenes de la derecha, ven un ánodo de magnesio prácticamente destruido en comparación con el de la izquierda, que es un ánodo de magnesio nuevo. Eso muestra que ese ánodo hay que cambiarlo a los efectos de mantener la duración de ese termotanque o ese tanque, digamos, acumulador de agua. Y otra de las cuestiones que, bueno, en este caso, fíjense cómo se ha instalado el venteo, la válvula de alivio. Bueno, acá los brasileños le ponen suspiro. Esto es una válvula de alivio. Estos son elementos que son infaltables en cada una de las instalaciones. Falta un elemento aliviador, puede hasta estallar el tanque por exceso de presión. Bueno, para que conozcan algunas dimensiones, pesos, etcétera. Un colector solar de tubos al vacío de 165 litros de tanque, tiene una longitud o un ancho de 2,14 metros y una altura que por supuesto va a depender de algunos componentes, de 1,92 metros y un ancho total o largo de 1,80 metros. El sistema, bueno, está compuesto por todos estos elementos y en vacío pesa 80 kilos, realmente es muy liviano. La capacidad nominal del recipiente son 165 litros y si le sumamos el llenado de todos los tubos y todo el sistema, son 60 litros más, lo cual completa 225 litros. O sea, esto ocupa una superficie instalada de 3,7 metros cuadrados. Entonces el área útil de absorción en metros cuadrados es de 2 metros. Fíjense lo que les decía recién. Presión máxima de trabajo, 0,1. Estamos hablando de, ¿cuánto? 1 metro de columna de agua. Por eso que se le pone este tanquecito. No admiten presiones mayores. Este sistema no funciona. Cosa que el panel de placa plana admite presiones muchísimo mayores. Cuidado con esto, porque esto también hace que no pueda realizar una recirculación de agua por un sistema de presurización. Y fíjense la potencia eléctrica de la resistencia, 1500 vatios. Por eso es que le digo que es conveniente tener un sistema de apoyo que no sea eléctrico, porque esto no es barato calentar el agua con el sistema eléctrico. Si bien tiene una importante ganancia térmica solar, cuando le falta esa ganancia, se prende la resistencia y, bueno, entra a consumir cantidades eléctricas muy importantes. ¿Cómo se instala? Bueno, obviamente se instala en la parte más alta o en la parte donde tengo la mayor ganancia solar. Es el mismo panel que vimos recién. Paralelamente a estos sistemas, así como vimos el de tubo al vacío, tenemos otro sistema conocido con el nombre de heat piping o heat piping o tubo caliente traducido. Estos tubos son igual que los anteriores, con la diferencia que en lugar de circular agua por el interior, tiene una vaina con un fluido diatérmico en su interior, que es un excelente transmisor de calor. Y el elemento que contacta con el agua es este bulbo que tiene en su extremo. Estos sistemas sí pueden ser presurizados. Son de estas características. El tubo es el mismo, tiene una excelente ganancia térmica, pero en lugar de entrar agua dentro del tubo, entra una vaina que es la que produce la ganancia térmica solar. Profe, Sí, la escucho. podría hacer una acotación ahí con respecto. Existen también los termotanques, o como le queramos llamar, digamos,
que son del tipo, son similar, digamos, al piping, pero lo que cambia, digamos, es que sí trabaja con agua y en vez, para poder presurizarlo, en vez de presurizar el tanque, en el tanque se acumula una cantidad de Sí, agua, digamos, pero se hace pasar una espira, digamos, de un cobre intercambiador de normalmente, calor. que, claro, funcionaría como un intercambiador de calor, digamos, en ese Ya, caso. ya lo vemos, sí, es el tema que sigue. Bien. Eh, ese intercambiador de calor y ese sistema que está señalando que no vi quién era que hacía la acotación. Hay casos, depende de las circunstancias, no es el caso nuestro, pero en donde tenemos muy bajas temperaturas y cargar este sistema con agua puede traer muchos problemas. Entonces, se lo carga con un fluido que es anticongelante. Obviamente, en esas condiciones, ese fluido no lo puedo utilizar como agua caliente sanitaria. Entonces, tengo que utilizar lo que estaba, bueno, esto es un detalle del heat piping. Tengo que utilizar este sistema. Este es un sistema que se denomina, como lo hemos visto en otras oportunidades, este es un intercambiador. De manera que si yo acá tengo una circulación de fluido diatérmico, fluido refrigerante, lo hago circular por acá. Y en este equipo yo tengo el agua en contacto, este es un tanque acumulador. En la bibliografía vieja le dicen tanque intermediario, no es un tanque intermediario, este es un intercambiador de calor. Su eficiencia va a estar en función de la superficie, el número de vueltas y diámetro del tubo. Esto se logra, con esto consigo dos cosas. Primero, la independización del fluido diferente que tengo en el heat piping o en el sistema de fluido diatérmico. El calentamiento de agua caliente sanitaria por un lado y por otra parte puedo tener agua caliente para calefacción. Eh, puede ser en forma directa por intermedio de la ganancia térmica solar o puede ser también con un sistema de apoyo. A mí me parece uno de los más apropiados utilizar el sistema solar como un sistema de apoyo. ¿Qué significa esto? Significa que este sistema funciona en serie, distinto a lo que veníamos viendo, en serie con los sistemas de calentamiento para calefacción y de agua caliente sanitaria. Si hay alguna pregunta, me interesan esas participaciones que van haciendo. Veo que no sé quién fue el que preguntó, pero parece que tiene alguna experiencia o algún conocimiento sobre el tema. Bueno, estos son distintos intercambiadores, un intercambiador de placas. Sí, ¿hay alguien en línea que dice? Sí, Mamón Vilala. Sí, A mí me quedó una duda en el panel solar, el que es de placa plana. el de placa plana, sí. Sí, me gustaría saber qué diámetro tiene el conducto ese de cobre y si eso también depende un poco de la eficiencia del aparato. El panel de placa plana normalmente son tubos de bajo diámetro, pero por panel. Ahora, como puedes ver acá, el colector ya tiene un diámetro que va a depender fundamentalmente del caudal que transporta. Estos paneles de placa plana, como los otros, son de bajo rendimiento, por lo tanto los diámetros son pequeños. ¿Cuándo empieza a aumentar el diámetro? Cuando va sumando paneles. Es decir, a ver si tengo una imagen que puedo mostrarte. No, acá no. Más adelante te puedo mostrar algunas imágenes. Pero estos tubos, normalmente que tienen los paneles estos, están en el orden de 25 milímetros de diámetro exterior, o sea, el equivalente a 3/4. ¿Por qué? Porque estos paneles son de bajo rendimiento. Ahora bien, esto que vemos acá posiblemente tenga 1,5 pulgadas o 2 pulgadas, pero esto es ya la suma de 1, 2, 3, 4, 5, 6 paneles. ¿Me explico? O sea, si tu pregunta está relacionada con el diámetro
de estos tubos son de bajo diámetro. ¿De qué tan bajo diámetro? En el orden de 3 octavos, media pulgada. Y estos elementos una chapa de cobre. Entonces, al extremo de esto puedo tener una conexión de 3/4. Ahora bien, cuando yo entro a relacionar un panel con otro, este colector entra a crecer en diámetro. Este colector yo lo instalo en obra. Y va a estar en función de qué? Y bueno, de la cantidad de paneles y fundamentalmente de la demanda térmica, perdón, no térmica, de caudal que yo tenga. No sé si has satisfecho tu pregunta. Me quedó claro, justamente era eso, de que yo veía un conducto adentro de la placa y otro afuera. Y es porque Bueno, adentro está estándar y sí, digamos, después cambia el diámetro, depende de la cantidad de paneles que yo tenga. exactamente. Mira, a ver, te voy a mostrar uno donde puedo graficar un poco mejor. Mira, acá, esto yo tengo un colector acá importante, pero la salida ahí tiene de bajo diámetro. Pero cuando yo vinculo este panel con este, con este, con este y con este, bueno, ya el diámetro terminal va a ser de un diámetro importante. Esto es lo mismo que ir conectando radiadores, es la misma situación. Si este panel tengo una superficie, voy a exagerar, de 10 metros cuadrados, no va a haber un panel de esa característica. Pero supongamos, exagerando, yo hago un panel de 10 metros cuadrados, el caño ese a lo mejor será de pulgada, pulgada y cuarto. Pero normalmente si yo tengo paneles de 1, 2 metros cuadrados, y normalmente las conexiones, ¿cuáles son las conexiones? Esta que veíamos recién. A ver, se me perdió. No, está más acá. Un segundito que ya llego. Ahí está. Esta conexión, bueno, esta en realidad no es una conexión de agua, esto es, eh, ¿cómo es esto? No, sí, esta es una conexión, esta es la resistencia eléctrica, esta es una conexión de agua. Esto es de 3/4. Ahora bien, ¿cuál es el caño que va a tomar el agua caliente? ¿Va a ser el 3/4? Bueno, si este tanque solo, sí, va a ser el 3/4 y baja. Ahora, si yo tengo dos paneles, dos tanques de estos, bueno, ¿qué demanda de agua caliente? Y posiblemente sea también con 3/4, va a depender también del caudal. Pero si yo tengo 20 tanques de estos, bueno, cada uno de estos lo voy a conectar con 3/4 porque tiene salida de 3/4. Pero el caño colector, que los colecta todos, no va a tener 3/4. Tendrá pulgada y media, 2 pulgadas, no sé, lo que sea. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Bueno, ahí tienen justamente un tubo que es la salida del heat piping. Bueno, esto es un resumen que muestra las características o la comparación entre un panel de placa plana y uno de tubos al vacío. Bueno, la columna de la izquierda muestra las características y ventajas del de tubos al vacío y el de la derecha, el de panel de placa plana. Hay una diferencia importante de precio y de resistencia, ¿no? Debido a la forma cilíndrica del tubo, el sol es perpendicular siempre a la superficie del tubo, ¿no? Según la orientación, siempre va a incidir en forma perpendicular al tubo, en tanto que en el de placa plana, salvo según la orientación, va a recibir en determinada hora del día, si está orientado perfectamente al norte, y bueno, lo va a recibir en forma perpendicular al mediodía. En cambio, por eso también tiene mayor rendimiento el tubo al vacío, el colector de tubos. ¿Por qué? Porque, bueno, la incidencia solar siempre, sea a la mañana o al mediodía, es más o menos la misma. Obviamente las radiaciones son distintas. El vacío de los tubos reduce la pérdida del calor. En cambio, el de placa plana, si bien tiene una muy buena aislación, no es la misma aislación que la que tiene el de tubos al vacío. Obviamente que si nosotros hacemos
hay unos sistemas de colección o captor solar que es con unos tubos de manguera de polietileno. Eso normalmente se utiliza para templar un poco el agua de una piscina. Bueno, eso obviamente no tiene una pérdida térmica brutal. La ganancia térmica que recibió en el día la pierde en la noche. ¿Por qué? Porque no tiene aislación. Pero bueno, persigue otro objetivo, ¿eh? Normalmente en las horas de la mañana, sí hay mucha gente que usa la pileta, pero comienza a ganar temperatura durante la mañana y al mediodía ya tiene el agua ya climatizada. Y si no, bueno, si quiere mayor ganancia tendrán que o aislar los tubos o recurrir a otro sistema. Hay varios sistemas de calentamiento de agua. Los tubos al vacío son testeados a los impactos y si se rompiera un tubo, el sistema sigue funcionando. Bueno, sí, depende de dónde se rompa y cómo se rompe. Si se rompe un tubo, normalmente se vacía el tanque. Lo que se puede hacer es dar vuelta el tubo y utilizarlo como tapón. En ese caso, hay que volver a llenar el sistema y ahí hay que tener mucho cuidado. Otra de las recomendaciones. Un tubo al vacío que esté expuesto al sol, uno lo toca con la mano y no lo siente caliente, pero por dentro está muy caliente, porque está absorbiendo calor de radiación. Bueno, cuando ustedes vayan a instalar un panel, un colector de solar de tubos al vacío, o lo meten adentro de la caja de cartón al resguardo del sol, o lo meten en el interior, y cuando lo vayan a instalar lo ponen al resguardo del sol, porque si está expuesto al sol, tiene una ganancia térmica muy importante, y si le meten el agua fría, sin haberlo templado previamente, sin no haberlo en forma graduada, estalla el tubo por un cambio térmico, un salto térmico repentino. Hay un montón de cosas, de recomendaciones que no se pueden dar en una sola clase. Simplemente voy haciendo comentarios a medida que me voy acordando, pero no se puede dar todo esto en una sola clase. Simplemente es un conocimiento general para que ustedes sepan de qué se trata. Bueno, como le decía, el diseño curvo y por el espacio entre los tubos, el polvo no se acumula en el colector. Y sí, en el de placa plana se acumula más. De todos modos, todos necesitan mantenimiento. El de tubo al vacío puede alcanzar temperaturas de 100 grados y mayor, todo dependerá de la presión, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso del panel de placa plana, no, porque hay una disipación por convección y por conducción. Bueno. Que acá se explica un poco cómo es el sistema, la comparación del sistema de placa plana con el de tubos. Acá, bueno, hay una imagen que me está faltando. Si en la parte inferior tiene un sistema reflectivo, en lugar de tener los tubos y directamente el vacío, se puede lograr que la radiación solar que penetra entre los tubos sea reflejada y calienta de abajo. Con eso se gana un rendimiento en el orden del 5, del 10%, un poco más. Otra de las cuestiones, estos tubos, dicen los fabricantes que soportan un granizo hasta de 25 milímetros de diámetro. Perdón, 50 milímetros de diámetro. Yo realmente no lo creo, pero bueno. A los efectos de cuidar el granizo, se le coloca una malla, un tejido metálico, pero un tejido metálico adecuado, digamos, en el orden de los 3 milímetros para arriba de malla, porque si no, no contiene el granizo. Eso hace que disminuya el rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? No todas las épocas del año estamos sometidos a granizadas, sobre todo en la zona de Córdoba, cuando hay frecuencia de granizo. Y de septiembre a marzo. Y de marzo a septiembre es muy raro que vaya a haber granizo. Entonces, lo que se hace o lo que se recomienda es que los protectores de granizo se instalen y se desinstalen por medio de un plegado de ese
de esa malla sobre el panel en esos meses, en donde si yo lo cubro en los meses de octubre, noviembre, y no pasa nada, porque yo ahí tengo una ganancia térmica muy importante. Bueno, como les decía, ahora vamos a hablar un poco de la instalación. El panel de placa plana, perdón, el panel solar o el colector solar, sea de placa plana, tubo al vacío, heat piping o lo que fuese, lo puedo utilizar en forma directa, o sea, tomar el agua caliente y utilizarla en forma directa, o puedo hacer como en este caso, utilizar un intercambiador de manera que esta agua caliente va al intercambiador y yo tengo agua que circula del tanque y se calienta en este intercambiador y de esa manera yo puedo tener un calentamiento auxiliar. Como ven, esta agua caliente que sale del acumulador pasa por el sistema auxiliar. ¿Cuál es el sistema auxiliar? El calefón, el termotanque, lo que sea. Si yo entro con el agua aquí, en lugar de entrar a 5 grados, entro con el agua a 20 grados, sí, a 20 grados, y me resulta un poco fría para ducharme. Pero no es lo mismo, o no es el mismo gasto energético calentar el agua de 5 grados a 37, 40 grados que calentarla de 20 a 27, 40 grados. Por ese motivo, en estos casos, se conecta la instalación en forma seriada, en serie. De esa manera se obtienen los mejores rendimientos. En este caso, como les decía recién, en este caso directamente, el aprovechamiento directo del panel solar. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Si yo antes de irme a dormir me voy a cepillar los dientes y dejo el agua abierta, no mucho, unas gotitas, durante toda la noche, me vacío el tanque de agua. A la mañana me quiero duchar y tengo agua fría. ¿Por qué? Porque durante la noche no tengo ganancia térmica y ese es el problema que tengo. Hay que tener una conducta de utilización para lograr que esta acumulación de agua no se derroche. Y si quiero lograr un mayor aprovechamiento todavía, este acumulador de agua, que viene incorporado al panel solar, al colector solar, lo ideal sería que yo lo resguarde aquí, en este caso, en el ático o en algún otro lugar, para evitar pérdidas térmicas. Acá tenemos un sistema parecido, con este caso está con la asistencia. Sí, la escucho. Ahí en la imagen que mostró antes, ¿no debería ir el agua fría primero un tanque de agua, un tanque de reserva y Bueno, después sí, está omitido el tanque de reserva, sí. Obviamente que acá, a ver, esta imagen que usted ve acá, esto es como un sistema hidroneumático, digamos, que reemplaza lo que usted me está diciendo, el tanque de reserva. ¿Me explico? Haga de cuenta que aquí tiene el tanque de reserva con la diferencia que en lugar de estar arriba, está acá abajo. Esta es una bomba, este triangulito que tiene acá es una válvula de retención que hace que el agua suba y no vuelva y hace la circulación. Esto es como tener un tanque elevado. ¿Me explico? Sí. Bien. Sí, en este caso, esto es muy común en los países del hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos. No tienen tanques de reserva, tienen este sistema, sistema hidroneumático. Ustedes no van a ver tanques como tenemos acá. Son modalidades. Esta tarde, cuando estaban hablando con el ingeniero Labrín en relación a la pileta de patio, es un sistema muy nuestro la pileta de patio, así como el tanque de agua de reserva. En Estados Unidos, en Europa, la pileta de patio no existe, no la conocen. ¿Y cómo funciona? Y tanto el lavatorio como el bidet, como la ducha, cada uno tiene su sifón. Y del sifón directamente al sistema primario. No hay pileta de patio. ¿Y cómo limpian el piso? ¿Cómo sacan el agua del baño? Y directamente hacen, con un trapo de piso, toman el agua, aunque ellos se bañan dentro de unos sucucho que le llaman gabinete, en donde, bueno, tiene justamente el sistema de colección de agua dentro de ese recinto,
y prácticamente el piso del baño no se moja, pero tenemos diferencias. Las cosas funcionan así. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Una acotación, profe, ahí respecto a la instalación de forma directa. Recordando un poco lo que usted mencionaba en la clase pasada con respecto a las temperaturas del agua caliente, que no debería Sí, superar los sí, 40 grados aproximadamente. sí, Como normalmente en verano esos equipos suelen alcanzar temperaturas mucho mayores a eso, se sí, utiliza lo que es una válvula mezcladora, una sí, termostática que se sí, encarga de hacer la mezcla entre agua fría y agua caliente, de modo de evitar esta cuestión de quemaduras por agua caliente. sí, sí, efectivamente. Este sistema, tal cual como está planteado, si no se tiene cuidado, quema a cualquiera. En pleno verano, acá tengo el agua a 100 grados, y esto no es broma, esto es real, ¿eh? Este, el sistema de mezclador, bueno, en ese caso no tendría que ser tan directo. Este, si bien hay griferías mezcladoras automáticas, generalmente por el alto costo que tienen, no se los instalan. Y lo ideal sería, bueno, no tengo aquí un esquema para mostrar y reforzar la acotación suya, pero lo correcto sería tener un tanque con un sistema presurizado de dosificadores de temperatura que obviamente garanticen que el agua del circuito de agua caliente no supere los 40 grados. Y en este caso, tal cual como está instalado en pleno verano, sí, efectivamente, puede estar en 100 grados, en lugar de salir agua sale vapor. Sí, sí, efectivamente. Muy bien la acotación, ¿eh? ¿Cómo es su apellido? Díaz. Ah, Carlos Díaz, No, José Ulises. José Ulises. Bueno, son varios los días. Puede Siete, ser, sí, son 7. siete de los de la semana. Bien. Bueno, importante, eso es importante la participación de cada uno de ustedes, sobre todo si tienen experiencia. Todo aporte enriquece. Así que en buena hora. ¿Hay alguna pregunta dando vuelta? ¿Escucho a alguien? ¿No? Seguimos. Bueno, esto es un poco lo que les explicaba recién. Un poco un resumen esto, ¿no? Esto que tengo aquí a la izquierda, bueno, este aparato puede ser un calefón, un termotanque. Este caño que viene aquí a la derecha, que viene del calentador solar, sea lo que sea, heat piping, tubo al vacío, panel de placa plana, lo que sea. Y bueno, en este caso esto está cerrado, la entrada de agua está cerrada, quiere decir que el sistema está cerrado. Al no tener entrada de agua, no hay presión de recirculación y el agua no circula. Ahora bien, normalmente prefieren los fabricantes de que estas dos válvulas no estén ambas abiertas, estén una abierta y una cerrada. ¿Para qué? Para que el sistema trabaje o con el calentador solar solamente o bien con el, el calentador de gas o de lo que fuese. Bueno, en realidad no hay ningún inconveniente en que el sistema abastezca al calentador de agua como precalentador y de allí vaya a la circulación. No hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el agua aquí entre a una temperatura muy elevada y bueno, directamente si esto en lugar de ser un calefón es un termotanque, directamente el quemador principal no enciende porque sensa temperatura. Distinto es el calefón porque trabaja por caudal de agua, no enciende por temperatura. Bueno, este es un esquemita similar al que estamos viendo, no hay mucho más que comentar. Esto se los muestro no porque yo esté hoy de acuerdo, sino para hacerles un comentario. Estas son tanques recomendados por los fabricantes. Bueno, es como para tener una orientación es válida, pero a mí me parece mucho más adecuado que en cada caso ustedes releven el caudal, el consumo que realmente tienen
En función de eso, instalen el acumulador y el colector solar que corresponde. Porque si no, pueden estar o sobredimensionando la instalación. Bueno, esto es un poco quién era Mahamondi, que me estaba preguntando recién, ¿cómo es el tema de los diámetros? Bueno, mira, acá está. Este es un conexionado paralelo de 3 paneles. Cada uno de estos cañitos que forma parte de cada uno de los paneles, bueno, tendrá el diámetro del panel, pongámosle 3/4. Pero este caño que hace la colección general, y bueno, va a tener un diámetro de pulgada, pulgada y cuarto, 2 pulgadas, lo que sea. Si yo acá tengo 3 paneles, va a ser una cosa. Si tengo 6, 8, 10, por ejemplo, en este caso de la derecha, que tengo 2 sistemas, un sistema serie y un sistema paralelo. Este caño troncal, y bueno, tendrá un diámetro que va a depender del cálculo. ¿De qué cálculo? Puede ser por el método de las secciones, donde yo digo, bueno, acá tengo que alimentar 4 baños, 10 baños, 12 baños, bueno, o piletas de lavar o piletas de cocina, bueno, ¿qué diámetro es este? Entonces, si bien cada uno de estos paneles va a tener un determinado diámetro, digamos 3/4, estos caños troncales van a tener el diámetro que corresponde. Este sistema de colección, cuidado cómo conectarlo. A ver si está, tengo la otra filmina, no, se terminó. Me ha faltado tiempo para ilustrarlo un poco más, pero no es conveniente entrar por acá y salir por acá. ¿Por qué? Porque de esa manera no trabajan adecuadamente. Este panel va a trabajar mucho más que el otro. No sé si me siguen. El conexionado paralelo como es este conexionado en serie. Si yo tengo la entrada por acá y la salida por acá, todos van a trabajar por igual. Pero si yo tengo la entrada por acá, esto va conectado por acá y salgo nuevamente por acá, este panel va a estar trabajando full y este va a estar con agua muy caliente y este va a estar trabajando con agua fría. Bueno, yo he ido muy rápido porque son las 10 y quiero empezar con el tema de gas. ¿Hay alguna pregunta? Por lo menos comenzar con el tema de gas. Ya sé que me quieren correr, pero la materia es muy larga y trato de darle toda la información posible. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Comenzamos rápidamente con la parte de la instalación de gas. ¿Alguna duda con los prácticos de la instalación de gas? Bien, estamos de 10, parece. De 10 nos pegamos una. Bien, bueno, repasamos rápidamente el tema de la instalación de gas. Cómo es el plano, cómo debe ser, debe llevar 1, 2 o más cortes mostrando que los artefactos y sus ventilaciones en la planta, si tengo la planta alta, algún artefacto. Si la cañería va por techo, habrá que dibujar el techo. Acá Ecogas pidió, a partir de un par de años atrás, el agregado de una planilla en donde se debe indicar los elementos componentes de la instalación, ya sea rejilla de ventilación, llave de paso, codo, caño, con sus respectivos diámetros, matrículas, marcas, etc. Bueno, tengo el plano de un edificio que ya lo habíamos mostrado, que lleva las planillas de cálculo, los detalles, todas las plantas que sean necesarias, la carátula, en la planta de regulación, el gabinete de medición, etc. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Bien, vamos a hacer una muy breve reseña de lo que es el gas en nuestro país, cuáles son los gases combustibles, y vamos a ver rápidamente, y con esto vamos a concluir, cómo es el sistema de distribución de gas en nuestro país. Originalmente, en las primeras redes que tenía nuestro país, allá por el siglo XIX, distribuían gas de hulla, pero no para el consumo de gas combustible para calefacción o agua caliente, sino para iluminación de la ciudad de Buenos Aires.
Así se produjo o se creó la fábrica de gas de Hulla en Retiro, en Buenos Aires, en el año 1860. Luego se fundó la Compañía Primitiva de Gas, su nacionalización en el año 1945. Realmente llegó a ser Gas del Estado, en su momento, una de las empresas más importantes del mundo en cuanto a calidad, reglamentación, etc. Después se privatizó y se pudrió todo. Bueno, perdón, fue un exabrupto. Petróleo, gas licuado de petróleo y gas natural en el año 1907. Este fue el primer gasoducto de la destilería de La Plata en 1932. Y el primer gasoducto importante de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires en el año 1949. Y este otro gasoducto, Campo Durán, Buenos Aires, esto en la provincia de Salta, prácticamente en los límites con Bolivia, Campo Durán, Pocitos, Yacuiba, fue el gasoducto que trajo gas a Córdoba. Viene por las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, pasa por la provincia de Santa Fe y llega, como siempre, ¿a dónde? Capital Federal, a Buenos Aires. Ese gasoducto es de la transportadora Gas del Norte, es un gas que tiene un poquito más de poder calorífico que el gas que viene del sur. Este gas que mostramos acá, el Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, posterior a 1949 y antes de 1960, se extendió hasta Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y luego se extendió cruzando el estrecho de Magallanes hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego. Es uno de los gasoductos más extensos en nuestro país. Acá no lo he puesto, pero es realmente así. Bueno, luego de Gas del Estado vino la privatización y con ello la concesión a empresas privadas que tenían o tienen actualmente, porque hoy está en vigencia, todas las empresas privadas distribuyen el gas y transportan el gas a través de 3 transportadoras: la transportadora de gas del norte, la transportadora de gas del sur y la del oeste. A través de las 3 principales cuencas, la del norte, la del sur, que recién se los comentaba, primero fue Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, pero luego se extendió el gasoducto hasta cruza el estrecho de Magallanes, hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego. Y bueno, las distribuidoras que tienen la concesión de los distintos provincias y zonas del país, como por ejemplo en Capital Federal, Gasban o Metrogas, Camus y Gas Pampeana, provincia de Buenos Aires y La Pampa, Litoral Gas en provincia de Santa Fe, Gasnea en Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa. Formosa no sé si tiene gas. La distribuidora de gas del centro, que son los mismos dueños que la distribuidora de gas cuyana, es la misma sociedad, son los mismos, la misma sociedad. La distribuidora de gas del centro tiene Córdoba, Catamarca, La Rioja, y la distribuidora de gas cuyana, que es la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Ambas se abastecen de los 2 gasoductos del norte y del oeste. Del sur no recibimos nada nosotros. Nosotros, me refiero a Córdoba, ¿no? Y se forma con la privatización el ENARGAS, Ente Nacional Regulador del Gas, que es la autoridad reguladora de los reglamentos, tasas, tarifas, etcétera, del gas en todo el ámbito del país. No es, como dicen muchos, Ecogas da los reglamentos. No, ninguna distribuidora dicta reglamentos. Las distribuidoras lo que hacen es controlar la ejecución de las instalaciones con los reglamentos que dicta el ENARGAS. El ENARGAS tiene en este momento el reglamento de aplicación
conocido como NAC 200, es el reglamento de gas del Estado sin modificación alguna. Si bien hay normativas que han ido modificando la aplicación de la NAC 200, la NAC 200 en su totalidad, si bien hubo muchas intenciones, muchas fueron 3 intenciones de cambiarla, actualmente sigue el mismo reglamento de gas del Estado. Autoriza las tarifas máximas, regula el funcionamiento de las estaciones de servicio, me refiero a GNC, ¿no? La autorización de los talleres de conversión, de gas natural a gas natural comprimido, la regulación de gas en las industrias, las tarifas, los servicios interrumpibles, no interrumpibles, etc. Todo eso dictamina el Enargas. Bueno, básicamente la distribución del gas en nuestro país ya se los había enunciado anteriormente, pero bueno, tiene 3 principales cuencas, la principal o la primera, digamos, que venía desde la provincia de Río Negro, abastecía la capital federal, y luego se extendieron todos estos gasoductos, provincia del Chubut, provincia de Santa Cruz, hasta la de Isla Grande de Tierra del Fuego, y a dónde van todas, a capital federal. Luego, ¿qué se hizo? El gasoducto del norte, Campo Durán, Buenos Aires, aunque este gasoducto extrae gas de distintos pozos, no solamente Campo Durán, Pocitos, Yacuiba, Pocitos bolivianos, porque también le compramos gas a Bolivia y se inyecta a través de este gasoducto. Estos gasoductos tienen una presión muy elevada. El gasoducto del norte, la presión máxima de transporte, son 60 bar, o sea, 60 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la presión máxima de funcionamiento. Las presiones son fluctuantes, ¿no? Pero no es la máxima. En la cuenca del oeste, que está en las provincias del Neuquén, en Río Negro, vienen de Loma de la Lata, Plaza Huincul, etc. Toman gas de estas extracciones petroleras, Vaca Muerta principalmente petrolera, pero algo de gas se obtiene. Bueno, lleva gas a la provincia de La Pampa, Mendoza, San Luis y gran parte de la provincia del sur de la provincia de Córdoba a través de este gasoducto, que después termina uniéndose al gasoducto que viene del norte. Pero puede haber con este sistema flujo y reflujo, o sea, pueden inyectar gas en un sentido y en el otro. Acá en Córdoba podemos ver un poco más en detalle. ¿Qué pasa que no avanza? Oh, ¿se me trabó? Ahí está. Lo vemos más de cerca. El gasoducto del oeste viene por el sur de la provincia, después de pasar por la provincia de San Luis, por el departamento Río Cuarto, Marcos Juárez, Unión, San Martín y Unión, y luego se une al gasoducto del norte. Este otro que viene por acá es el gasoducto del norte, que acá tenemos la ciudad de Córdoba, y por acá arriba, Villa del Totoral, por acá no, acá, ahí tenemos la última estación de compresora. Por supuesto que el gas no es que le metamos presión allá en Campo Durán y llega a Capital Federal. Hay estaciones que son compresoras para lograr que el gas llegue a cada una de las localidades a través de los gasoductos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo estamos de tiempo? A ver. Bueno, vamos a dar 15 minutos más y terminamos. Antes de continuar, el gas que viene por estos gasoductos viene a alta presión, viene con gas sin odorizar. Es decir, el gas natural, el cual como se lo extrae del pozo y luego se lo transporta, si bien no se lo transporta tal cual como se lo extrae del pozo, porque del pozo se suelen realizar algunos tratamientos, separación de polvo, filtrado, extracción de líquido,
extracción de algunos gases, propano fundamentalmente, butano, pentano, etcétera, de manera de inyectar al sistema el gas, no totalmente metano, pero gas natural con alto contenido de metano. Ese gas que viene por estos gasoductos troncales es un gas que no tiene olor, como es el del sur, como es el del oeste. O el olor que tiene es, no sé, nosotros no lo percibimos. Entonces, ¿qué se hace? Cuando se lo va a llevar al consumo, llegamos a una localidad donde necesitamos distribuir gas, como por ejemplo la ciudad de Córdoba, se le baja la presión a una presión de distribución. Para entrar a una localidad yo no puedo entrar con una presión mayor a 25 bar. En este momento los anillos distribuidores de la ciudad de Córdoba están trabajando a 20 bar. Distribuyen el gas odorizado, es decir, en las cámaras de distribución se odoriza, se le inyecta un elemento que le da olor al gas, normalmente son mercaptanos, acetil, butil, mercaptano u otros compuestos similares, que le dan el olor característico al gas. De esa manera nosotros percibimos si hay gas. Son odorantes muy parecidos al de gas natural y el de gas licuado, no son los mismos, pero para poder ingresar al consumo, el gas de los gasoductos tienen que bajar la presión, primero a 25 para distribuir, luego a 10 o 5 para hacer sus distribuciones. Eso es gas de alta y en media presión. Media presión es ya en las redes. Yo recién puedo tomar el gas domiciliario cuando el gas baja a media presión. ¿Qué es media presión? Ya lo vamos a ver en detalle, pero media presión es normalmente entre 1,5 y 4 bar, entre 0,5 y 4 bar. Normalmente en la ciudad de Córdoba se está distribuyendo gas a 1,5 bar de presión máxima y 0,5 de presión mínima, pero ya allí ya tenemos gas odorizado. La odorización del gas lleva controles, porque si se lo odoriza de más, se pueden sospechar falsas alarmas de fugas, y si se lo odoriza de menos es un peligro porque puede haber una fuga de gas y no detectarse. De manera que se controla la odorización en las redes. Bueno, rápidamente les doy un pantallazo sobre la composición del gas, cómo funciona el sistema de combustión, y con esto terminamos por hoy y seguiremos la próxima clase. Sin antes, pero antes vamos a atender las preguntas que requieran asistir. El gas natural fundamentalmente está compuesto por gas metano. No es metano puro, tiene su mayor composición, a ver si lo tengo acá. Ahí está. El gas natural fundamentalmente está compuesto por gas metano. Esta composición que le estoy mostrando acá puede variar. Esto es una medición que se hizo en un determinado momento y arrojó estos resultados. Tenemos un gas de muy buena calidad en Argentina y en Córdoba fundamentalmente, un gas con un alto porcentaje de metano, en este caso la medición arrojó el 90% de metano. No obstante, tiene otras composiciones que en algunos casos mejoran y otras cosas empeoran la calidad del gas. Por ejemplo, el etano y el propano, lo que hacen es levantar o aumentar el poder calorífico. El poder calorífico del gas metano está más o menos en el orden de 8.600 kilocalorías por metro cúbico. Sin embargo, nosotros y nuestro sistema de medición establece que el poder calorífico del gas natural es 9.300. ¿Por qué? Y bueno, porque generalmente por la composición que tiene el gas natural, normalmente supera el valor de 9.300. Y justamente todas las distribuidoras hacen una corrección en la facturación
porque normalmente se entrega gas a un poder calorífico mayor a los 9.300, que es el valor de facturación. Estos componentes, tanto el etano como el propano, son los que elevan el poder calorífico del gas. Estos otros componentes, el isobutano, el N-butano, el isopentano y el N-pentano, son hidrocarburos un poco más pesados que tienen como inconveniente precipitar, o sea, condensar en los sistemas de combustión. Generalmente no son apropiados. Pero bueno, están dentro de la composición del gas, lo mismo que el carbono 6. Y el nitrógeno y el dióxido de carbono lo que hacen es bajar el poder calorífico del gas. El nitrógeno en realidad ni lo sube ni lo baja. El nitrógeno es un gas totalmente inerte. Es más, forma parte de la combustión. En realidad interviene en la combustión, pero no forma parte de ella. ¿Por qué? Porque es parte del aire que entra para la combustión. Sí, el dióxido de carbono contribuye a bajar el poder calorífico del gas. Entonces, básicamente, como nuestra principal composición del gas es metano, carbono e hidrógeno 4, vamos a ver qué pasa con cómo se produce la combustión y de dónde aparece el dióxido y el monóxido de carbono. Los principales gases combustibles que tenemos es el gas metano, el etano, el propano y el butano. El propano y el butano son gases que se obtienen de la destilación del petróleo y son los que se distribuyen, se comercializan como gas envasado y son los que se venden en recipientes de 45 kilos, de 200 kilos, de 500 kilos, etc. En tanto que el metano es el principal componente del gas natural. Sea cual fuese la composición, por eso acá abajo donde dice combustión, le ponemos subíndice X para el carbono y subíndice Y para el hidrógeno, mezclado con oxígeno presente en el aire, oxígeno molecular, se produce la combustión, que si esta es completa, es decir, que todos los átomos que componen la molécula de gas se combinan con, geométricamente hablando, átomos de oxígeno del aire, compuesto del aire, da como resultado dióxido de carbono más agua. Esta agua no es agua líquida, es agua en estado de vapor. Por eso es que está prendida la llama de la cocina y veo que sale calor, pero junto con ese calor estamos entregando al ambiente, o si tengo llama expuesta, estamos entregando agua. Esto es la combustión completa, es decir, que todos y cada uno de los elementos que forman parte de la combustión se combinan con el oxígeno, dando como resultado estas dos moléculas, dióxido de carbono más agua. Esto sería lo ideal, esto sería lo deseable. Pero ¿qué pasa? No todos los átomos de carbono y los de hidrógeno se combinan con los de oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, sino que también el gas, aparte, tiene sustancias indeseables, como también el aire, que hacen que enrarezca la combustión. Como por ejemplo azufre. Azufre es algo totalmente indeseable porque da como resultado una combustión nociva. El nitrógeno no podemos prescindir porque forma parte del aire. El 78% del gas que tenemos disuelto en el aire es nitrógeno. El 21% es oxígeno y también tenemos polvo en suspensión, cenizas, etcétera, que da como resultado dióxido de carbono, agua, y sustancias indeseables como el monóxido de carbono, del cual ya vamos a hablar, que esto es uno de los gases más peligrosos y responsable de la mayor cantidad de muertes por intoxicación. Anhídridos y óxidos de azufre, de nitrógeno y algunos otros componentes carbonatados y cenizas que producen una combustión enrarecida. Bueno,
no sé si ha quedado claro, tenemos un tiempo como para responder preguntas y no sé si hay dudas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejar acá y vamos a continuar la próxima clase con este tema. Sistemas de combustión, quemadores, etcétera. Ya les voy a subir toda esta filmina. ¿Alguna pregunta? ¿Se fueron todos o queda alguien? No, Bueno, estamos, profe, estamos. ¿estamos? Sí, sí, Bien. estamos. Bueno, ¿alguna pregunta, algún cuestionamiento con el tema del práctico, de los trabajos prácticos?